a ir al último capítulo del Antiguo Testamento y es el libro del profeta Malaquías, donde termina el Antiguo Testamento. Y vamos al libro de Malaquías, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 4 al 6. Libro de Malaquías, capítulo 4, versículos del 4 al 6. Dice la palabra del Señor. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cuán importante es para Dios la relación afectiva de los padres y los hijos. La relación afectiva entre padres e hijos es sumamente importante y es tan importante que es la frase con la que se cierra el Antiguo Testamento y se da inicio, por así decirlo, al Nuevo Testamento. La Biblia se divide en esos dos grandes testamentos que tienen que ver con dos grandes pactos de Dios. El Antiguo Testamento tiene que ver con el pacto que Dios hizo con Israel a través de la ley y a través de Moisés, su siervo. A través de Moisés trajo la ley, trajo los mandamientos e hizo un pacto con el pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento encontramos otro pacto que fue el pacto que hizo Dios con su Hijo Jesucristo y con todo aquel que quiera creer y aceptar el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, son dos pactos que hablan de la manera como Dios ha querido establecer una relación con las criaturas que Él ha formado. Y sumamente importante o sumamente interesante es el hecho que al terminarse el Antiguo Testamento hay una advertencia donde la última palabra que ven allí, la última palabra del Antiguo Testamento es la palabra maldición. La última palabra del Antiguo Testamento es la palabra maldición. Y está ligada a dos conceptos supremamente importantes, supremamente vitales, que tienen que ver con dos acontecimientos que hay aquí. Si nosotros leemos detenidamente el pasaje, vamos a darnos cuenta que este pasaje consta de dos eventos supremamente importantes. Uno es un evento pasado, ya sucedió, y el otro es un evento futuro, está por venir. El evento pasado dice: acuérdate de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y de las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Ese acontecimiento pasado fue cuando Dios le entregó las tablas de la ley que fueron escritas por su propia mano, por su propio dedo, las tablas donde estaban consignados los 10 mandamientos de la ley de Dios, se las entregó a Moisés en el monte Horeb. Ese fue un acontecimiento pasado. Y decimos que es un acontecimiento pasado porque ya sucedió, porque ya se dio, pero no porque la ley haya caducado. Eso es importante que nosotros entendamos. Nosotros estamos viviendo en el presente un movimiento a nivel mundial que busca deshacerse por completo de esos mandamientos. Estamos viviendo un tiempo en el cual se viola continuamente todos los mandamientos de la ley de Dios y las personas que lo hacen se enorgullecen de eso y aún son premiadas. De tal manera que hemos llegado a un punto en esta generación que muchos niños y jóvenes crecen sin ni siquiera conocer cuáles son los tales 10
mandamientos. Y la palabra de Dios hoy dice con respecto a eso, acuérdate. Ni siquiera dice investiga, ni siquiera dice averigua. ¿Por qué? Porque hay un testimonio eterno que Dios ha dejado, que dejó ese día donde Él entregó esas tablas de la ley que son el fundamento y el cimiento de toda sociedad. Que el ser humano, en tanto que se rebela contra ella, se está destruyendo a sí mismo y está destruyendo a toda la humanidad. La gente está tratando de enseñar, impartir ideologías donde estas leyes de Dios estén completamente ignoradas y que sean violadas y que sean además consideradas como cosas huecas, como cosas vacías, y sobre todo que el establecimiento o la promulgación de estos mandamientos se considere un discurso de odio. Eso es lo que están haciendo hoy en día. Todo aquel que establece que los 10 mandamientos están vigentes, es considerado una persona que odia a la humanidad, una persona intransigente, una persona que tiene la cabeza estrecha y que se opone a la convivencia de toda la humanidad. Eso es lo que le están enseñando a la gente, que nosotros, los cristianos, los que creemos en estos 10 mandamientos, somos unas personas obsoletas, somos unas personas que somos un peligro para la sociedad. Eso es lo que se está enseñando, que la ley ya no está vigente, que todo eso es obsoleto. Pero el Señor Jesucristo dijo a todos sus discípulos, y está plasmado en su palabra: no piensen que he venido a abolir la ley. Yo no he venido a abolir la ley, dijo el Señor Jesucristo, yo he venido a cumplirla. Porque hasta que pase el cielo y la tierra, ni siquiera una tilde de la ley perderá vigencia. La ley del Señor está vigente. Así que lo que el Señor dice es: acuérdate de esos mandamientos. Entonces tenemos en este pasaje un evento pasado y un llamado a recordar ese evento. Acuérdate de la ley que le di a mi siervo Moisés, acuérdate. Pero hay un evento futuro, y cuando hace alusión a este evento futuro, lo hace en un tono de advertencia. El evento futuro está plasmado en el versículo 5, donde dice: yo les envío al profeta Elías antes, ese no es el evento futuro, antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Día grande y terrible. El evento futuro es el día del Señor, que es relatado aquí, o que es calificado como un día grande y terrible. Ese día, que es llamado en toda la Escritura, no solamente en el libro de Malaquías, sino desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay toda una predicción acerca del día del Señor como un día grande y terrible que ha de venir sobre toda la tierra. Ahora, creerlo o no creerlo, ya eso es un asunto subjetivo. Pero les puedo poner un ejemplo. Nosotros estamos viviendo un día que no es el día del Señor. De hecho, por ejemplo, cuando al Señor Jesucristo lo fueron a arrestar ahí en la noche, después de que Él compartió la última cena, cuando lo vinieron a arrestar, y vino una turba que venía, dice, con palos. Había una turba que estaba compuesta por soldados romanos, por escribas, por fariseos, por gente del pueblo a la que le habían pagado para que viniera con palos y piedras. Venía una turba a arrestar al Señor Jesucristo, pensando quizás que Él podía oponerse a hacer precisamente aquello para lo cual vino a esta tierra, a morir en reemplazo de los pecadores de la humanidad. No, Él vino a eso, pero la turba que viene por Él no sabe y no entiende, y están llenos de ese odio, de ese afán de dañar, de matar y de destruir, que es el mismo espíritu que nosotros podemos ver en nuestras calles, en lo cotidiano. Y ellos venían a apresar al Señor Jesús, y el Señor Jesús les dijo:
como contra un ladrón han venido contra mí. Yo predicaba día y noche en las sinagogas, en el templo, en las calles y en las plazas, y nunca me apresaron. Y dice, pero es que esta es la hora de la potestad de las tinieblas. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Es la hora de la potestad de las tinieblas. Es decir, es la hora en que las tinieblas, el reino del mal, el reino de las tinieblas, tiene poder para actuar. Y nosotros estamos viviendo el día de las tinieblas. Estamos viviendo la época más oscura de la humanidad, aunque algunos crean que es una época de desarrollo científico y tecnológico, es una época de depravación moral, de destrucción de valores, de destrucción de la familia. Es una época donde el ser humano experimenta una infinita soledad, un infinito vacío. Es la época de los suicidios, es la época de los homicidios, es la época de los matrimonios homosexuales. Es la época donde los padres llevan a su hija porque dice que siente que es un niño a que la mutilen en una clínica. Esta es la época más oscura que se haya visto jamás. Les estoy hablando no de inventos, sino de hechos reales. Ya hay niños que han sido sometidos primero a un tratamiento con hormonas y luego a la mutilación quirúrgica de sus órganos genitales, porque sus padres están de acuerdo en que si él, aunque nació varón, se siente niña, debe convertirse en una niña, porque hay que respetar el libre desarrollo de la personalidad. Y esa es la época en la que estamos viviendo. Épocas en que los padres abusan de sus hijos. Épocas en que el matrimonio homosexual es exaltado. Épocas en que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Este es el día de las tinieblas. Este es el día que también fue profetizado en la Biblia. Pero quiero decirte algo, y es que todo día llega a su final. Un día es un lapso de tiempo que tiene un amanecer y que tiene un anochecer. Y si te das cuenta, la maldad aumenta cada día más porque está llegando la noche de aquel día. De tal manera que el día de las tinieblas está por terminar. Y pronto va a amanecer el día del Señor, el día en que venga la justicia, la luz, la verdad, la santidad y la pureza a reinar sobre la humanidad, porque Cristo, así como vino la primera vez, también regresará. Eso es lo que se llama el día del Señor. El día del Señor es el día que Él se manifieste y todo ojo le verá. Y entonces todo el mundo temblará porque dirán, ese es aquel del cual nos hemos burlado. Ese es aquel cuya ley hemos profanado. Ese es aquel que tanto nos advirtió de nuestro pecado. Pero lo más doloroso que vamos a ver en una humanidad que no se arrepiente de su pecado es que va a tener que reconocer que ese es aquel rey que nos amó hasta lo sumo como ninguno otro nos ha amado. Y nos amó de tal manera que fue a la cruz para que nosotros fuésemos salvados. Y eso será lo más doloroso que tengan las personas que no recibieron a Cristo que reconocer aquel día. Que no solamente es el día grande y terrible, porque es el día en que se acaba la misericordia, porque es el día en que se acaba la paciencia de Dios, porque es el día en que se cierra la puerta y se abre el cielo, porque es el día en que viene Cristo a hacer justicia y a ejecutar venganza. No, es porque es el día en que vamos a entender ya demasiado tarde cuán grande fue su misericordia, su amor y su compasión para con nosotros. Y eso lo único que va a hacer es aumentar el dolor y la angustia de todas aquellas personas que ignoraron
su llamado. Entonces están los 2 días. Está el día en que Él establece su ley y se la entrega a Moisés, y Moisés la trae al pueblo de Israel, y a través de Israel llega la ley a toda la humanidad, cumpliéndose la palabra que Dios le dio a Abraham: te bendeciré y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y qué gran bendición hemos obtenido todos los que hemos conocido al Dios de Abraham. Al Dios que sin ningún reparo a lo malo le dice malo y a lo bueno le dice bueno. Al Dios que no tiene medias tintas. Al Dios que no conoce ni el yin ni el yang, ni lo tibio ni nada. El Dios que te dice no matarás y punto. No codiciarás y punto. No adulterarás y punto. No hay nada relativo en un Dios que es santo, justo y supremamente objetivo y real. Los 2 acontecimientos están separados. Separados por un evento del cual Dios dice lo siguiente: yo les envío al profeta Elías. Este vendría a ser una promesa, o sea, en medio de esa ley santa, justa y perfecta que es inalcanzable para nosotros, y el día de su justo juicio, precisamente por desobedecer y violar aquella ley, el día grande y terrible cuando Dios venga a castigar la humanidad precisamente con los argumentos condenatorios de esos mandamientos. El ser humano que está sin Cristo, va a tener que comparecer ante Dios, lo crea o no lo crea. Y el argumento contra él son las 2 tablas de la ley. Las 2 tablas de la ley. La ley que todo el tiempo pretendimos ignorar. Pero en medio de esos 2 eventos tan radicales y tan severos, de un Dios que quizás no queremos escuchar por lo severo y lo radical que es, en medio de esos eventos Él dice: yo envío al profeta Elías. Es decir, hay una manifestación de su gracia, hay una manifestación de su misericordia. Dice: yo envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible de Jehová. Yo envío al profeta Elías. Cuando nosotros estudiamos toda la Biblia, nos vamos a dar cuenta que ese profeta Elías es casi que un personaje simbólico, en el sentido de que el Elías del Antiguo Testamento no es mismo el Elías del Segundo Testamento, del Nuevo Testamento, porque el Elías del Antiguo Testamento, por así decirlo, pues ya había partido con el Señor. Y cuando Jesús dice ahora en el Nuevo Testamento: les envío a Elías para que haga un trabajo, para que haga una labor, una importante labor. Cuando nosotros vamos al cumplimiento de esa profecía, Jesús dice: Elías ya vino. Y los apóstoles escriben que fue precisamente Juan el Bautista el que vino como el profeta Elías. ¿Por qué? Porque él venía con el espíritu de Elías. Venía con el mismo espíritu de Elías. Así que eso de yo envío al profeta Elías, lo que el Señor está diciendo es que antes de que venga el día grande y terrible del Señor, Dios enviará hombres y mujeres llenos de su espíritu para llamarte, para advertirte, para ofrecerte de parte de Dios su gracia, su misericordia, su favor, su perdón y su vida eterna. O sea, Dios envía hombres y mujeres que hacen parte del mismo espíritu que hubo en el profeta Elías, para que tú conozcas, para que tú tengas acceso, para que tú puedas recibir la misericordia gratuita de Dios, la gracia y el perdón divino.
Y evidentemente yo no soy el profeta Elías, pero al igual que Elías y al igual que Juan el Bautista, yo soy simplemente una voz. Yo soy simplemente una voz. Cuando le preguntaron a Juan el Bautista, ¿quién eres tú? Él dijo, ¿tú eres el Mesías? Juan el Bautista dice, yo no soy el Mesías. ¿Tú eres el profeta? Tampoco soy el profeta. Pero entonces, ¿quién eres tú? ¿Por qué hablas así? ¿Quién eres tú? Y Juan el Bautista dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. Por eso yo quiero decirte, yo soy simplemente otra voz que clama en el desierto. Que clama en el desierto de la incredulidad. Que clama en el desierto del pecado. Que clama en el desierto de la soledad, que clama en el desierto de la vida sin sentido, sin propósito y sin valor, que clama en el desierto de un mundo que se está autodestruyendo, que clama en el desierto de todas las familias destruidas, de todos los matrimonios desbaratados, de todos los hijos que están enfermos, en conflicto, con baja autoestima, con síntomas de depresión, con ideas suicidas. Todo ese desmoronamiento social es un desierto, y en ese desierto yo solamente puedo alzar mi voz y decirte, Dios es real, Dios es verdadero y Dios quiere que te reconcilies con Él. Dios no quiere que tú perezcas. Dios no quiere que tú perezcas. Dios no quiere que tú lleves una vida sin sentido y sin valor. Dios nos ha dado un legado. Dios nos ha dado un testimonio. Dios nos ha dado su perdón, su gracia y su salvación. La promesa de Dios es una promesa de salvación, de perdón y de vida eterna. Pero recuerda que está en un marco de tiempo. Está en un marco de tiempo. Y estamos como en ese marco de tiempo. Imagínate que toda la historia de la humanidad es como un sándwich, donde la primera parte es la promulgación de la ley y la última parte es el juicio para todos aquellos que aborrecieron y violaron su ley. Pero en medio está la cruz de Cristo. En medio está el sacrificio del Calvario. En medio está el llamado de Dios a todas las generaciones, en todas las épocas, hombres y mujeres que Dios levanta para que te digan lo que Él quiere que tú escuches. Que hay un tiempo de gracia, que hay un tiempo de misericordia, para que primeramente te reconcilies con Dios. Para que primeramente te reconcilies con Dios. Porque cuando nos reconciliamos con Dios, nos reconciliamos con toda nuestra casa también. Con toda nuestra familia. Nos reconciliamos aún con nuestro triste y doloroso pasado. Por muy duro que sea, lo abrazamos como una enseñanza, lo abrazamos como una fortaleza. Y eso se convierte en vigor y fuerza, y no en complejos, ni en temores, ni en miedos, ni en resentimientos, ni en odio, sino en capacidad para ayudar a otros y en capacidad para amar a los demás. Cuando nos reconciliamos con Dios, inmediatamente nos reconciliamos con nosotros mismos y nos reconciliamos con los demás. Y en eso consiste el ministerio de la iglesia, en que Dios ruega. Solamente en este momento Dios ruega. Por favor, reconcíliate con Dios, porque vendrán momentos en que simplemente queda el día grande y terrible de Dios, donde Él, por su justicia, por su santidad, tenga que darle a cada quien lo que cada quien realmente se merece. Ahora, ¿por qué Dios? ¿Por qué la palabra de Dios, entre tantos pecados y entre tanta maldad que hay sobre la tierra? Él dice que ese ministerio de Elías, que ese llamado a la reconciliación, que eso que Él va a hacer antes de que vaya a maldecir la tierra, dice,
no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, ¿por qué la palabra maldición? ¿Por qué la palabra maldición? Es como si Dios estuviera diciendo, yo voy a enviar a alguien que tenga la capacidad de hacer que los padres y los hijos se reconcilien. Porque si esto no se lleva a realizar, entonces yo voy a maldecir la tierra. Y por supuesto, la tierra no resiste una maldición más. Una maldición de Dios no la resiste esta tierra. Repito, es tan importante esto. ¿Y por qué es tan importante esto que Dios está diciendo? Voy a mandar al profeta Elías. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Y dice, Él hará algo antes de que la tierra sea maldita. Él va a hacer algo. Y ese algo es hacer que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y que el corazón de los hijos se vuelva a los padres. Hermanos, repito, no hay nada que determine más la personalidad y el carácter de un ser humano que sus padres. No hay una influencia más grande en el carácter y en la personalidad de un niño o de una niña que lo que los padres dicen, que lo que los padres hacen, que lo que ese niño, esa criatura escucha de sus padres. Y todos los padres dicen que aman a sus hijos. Pero yo en consejería atiendo hijos destruidos moral y emocionalmente por las frases que han escuchado de sus padres. Y al mismo tiempo, hermanos, si hay alguien que tiene poder de hacernos daño a nosotros, los padres, si hay voces, si hay palabras, si hay reacciones que pueden destruirnos, que pueden entrar como un cuchillo en nuestros corazones, son las decepciones que nos pueden regalar nuestros hijos, las críticas, las ofensas, las palabras de un hijo a su padre son igual de destructivas e igual de poderosas. Tenemos una sensibilidad impresionante a lo que nuestros hijos dicen de nosotros, sea cierto o sea mentira. De todos modos nos duele. Así que vemos que es una de las relaciones más sensibles y más importantes. Es una de las relaciones que más nos puede destruir, que más nos puede lastimar y al mismo tiempo que más nos puede bendecir. ¿Por qué la palabra maldición? ¿Y por qué esa es la labor del ministerio de Elías? ¿Por qué tenía que hacer eso? ¿Por qué tenía que hacer eso? Si nosotros comenzamos escudriñando cuál es el plan inicial de Dios, yo quiero decirte que el plan inicial de Dios no es maldición, no es maldecir, sino bendecir. Si vienes conmigo un momentico al libro de Génesis en sus comienzos y vamos al capítulo 1 de Génesis. Capítulo 1 de Génesis, el versículo 27 y 28. Dice, Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿Qué fue lo que le dijo Dios al hombre? Dice, los bendijo. Y la bendición de Dios implica multiplicación y señorío. Eso es lo que implica la bendición de Dios. La bendición de Dios sobre una de sus criaturas implica que esa criatura va a prosperar y que va a gobernar con sabiduría. ¿Cómo hizo Jesús para multiplicar los panes y los peces? Los bendijo.
los bendijo. Todo el tiempo en la mente de Dios está el bendecir a la humanidad. El plan de Dios es bendecirnos, no maldecirnos. El plan de Dios es la bendición. Después encontramos, si vamos más adelante, encontramos a Noé en el capítulo 9 del mismo libro de Génesis. Adelanta un momentico al capítulo 9, solamente unos cuantos ejemplitos, nada más. Dice, y Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Y les dijo que, otra vez lo mismo, multiplíquense. Sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Bendijo nuevamente a Noé. Mire, más adelante, en el capítulo 12, encontramos la gran bendición. Dios llama a Abraham, en el capítulo 12 de Génesis. Dios llama a Abraham y le dice textualmente, vete de tu casa, vete de tu parentela, o sea, vete de la tierra donde hay maldición. Y yo te bendeciré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a todos los que te maldigan. Y ojo con la última frase que es la más importante. Dios le dice a Abraham, graba esta frase. Dios le dice a Abraham, y en ti serán benditas todas las, mire que no dice y todas las personas. No dice todas las personas, no dice todos los hombres, ni dice todas las mujeres, ni tampoco dice todos los pueblos. ¿Dónde recibió la bendición el ser humano? Cuando Dios creó la familia, varón y hembra los creó. Creó el primer matrimonio y lo bendijo. La bendición de Dios reposa sobre las familias. El plan de Dios es bendecir familias. Dios llama a Abraham y dice, te bendeciré, serás bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Las familias de la tierra. Mire, de ahí en adelante la vida consistía en guardar esa bendición. Jacob se hizo pasar por su hermano Esaú para robarle la bendición, para que el padre lo bendijera a él con la mejor bendición. Y más adelante lo encontramos en un lugar llamado Peniel, luchando, dice la escritura, luchando en oración con un ángel. Y agarraba al ángel y le decía, no te suelto hasta que no me bendigas. Y la Biblia dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El plan de Dios siempre ha sido y será bendecir a la humanidad. Bendecir a la humanidad. El problema es cómo se transmite esa bendición. ¿Cómo se transmite esa bendición? ¿Por qué Dios aquí está enojado? ¿Por qué el cuadro del texto que acabamos de leer es que el corazón de los padres se apartó de los hijos y el corazón de los hijos se apartó de los padres? Y Dios está diciendo, voy a maldecir la tierra si eso sigue así. ¿En qué momento pasó esto? ¿En qué momento pasó que los hijos creen que les puede ir bien sin la bendición del padre? En ese entonces un hijo no salía a la calle si el padre no lo bendecía. A un hijo le daba miedo tomar una decisión si sus padres no estaban de acuerdo. ¿Por qué? Era un asunto de temor a Dios. Era un asunto de respeto al legado de Dios. La bendición era el legado de Dios, se transmitía de padres a hijos. Y los hijos bregaban por esa bendición, clamaban por esa bendición, esperaban esa bendición, la anhelaban. No había ninguna brecha generacional, ni había nada de eso. Ahora se habla de una brecha generacional.
Y se dice por allá, la antropología, la sociología, la psicología y todas las guías dicen que el problema de la brecha generacional es por el avance de la tecnología y el desarrollo científico y yo no sé qué cosa. No, la brecha generacional es causada por el pecado de la dureza del corazón. Cuando el corazón se endurece y tú piensas que tu papá es un obsoleto, ridículo, que no tiene nada que aportarte a tu existencia. Porque dice, hará volver el corazón de los padres a los hijos. Y la brecha generacional por parte de los padres tiene que ver con un olvido, con un endurecimiento del corazón de unos padres que ya no quieren criar a sus hijos. Recuerdo una anécdota un poco divertida que leí alguna vez de un hombre que le pregunta a un compañero, ¿tú le dejarías tu carro a la muchacha del servicio? Y el hombre dice, ¿cómo se te ocurre? Yo no puedo dejarle mi carro a la muchacha del servicio. Entonces tú quieres más a tu carro que a tus hijos, porque a tus hijos sí se los dejas a la muchacha del servicio para que ella los críe. Y parece divertido, pero es la triste realidad. Preferimos 1000 veces tener el último celular, un mejor carro y una mejor casa, aunque tengamos que sacrificar media hora enseñándole a nuestros hijos a temer a Dios. A los padres de ahora no les importan sus hijos. Y sabemos que no les importan sus hijos porque están ignorando una realidad. Y es que si a esos hijos no se les transmite el legado de la bendición y del temor de Dios, a su hijo no le puede ir bien. A su hijo no le puede ir bien. La bendición del Padre estaba respaldada por un testimonio. Yo no tengo tiempo de buscar todas las citas, pero el primer mandamiento que se le daba a los varones de Israel era que le enseñaran a sus hijos que su Dios, Jehová, era uno y que había que amarlo con todas las fuerzas de su corazón. Y decía el texto, y estas palabras tú se las repetirás a tus hijos cuando vayas del camino, cuando vengas de regreso, la escribirás en los dinteles de tu casa, en los marcos de tu puerta, las tendrás escritas en tu frente y las tendrás colgadas en tus manos. Todo el día le estarás diciendo a tu hijo que hay un Dios en los cielos, que hay que amar por encima de todas las cosas de la tierra. El plan de Dios era bendecir las familias y que la tierra estuviese llena de personas bendecidas. Y esa bendición se transmitía de generación a generación. Vamos al Salmo número 78, un momentico. El Salmo número 78, versículo 5. Salmo 78, versículo 5. Se lo voy a leer, si no lo han encontrado, se lo voy a leer. Dice, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel. Tanto Jacob como Israel son los nombres del pueblo de Dios. Simbolizan el pueblo de Dios. Dice, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que se la enseñaran a sus hijos. Ojo, ordenó a los padres que se la enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, y aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Anótate eso. Ese es el plan de Dios
Salmo 78, versículos 5 al 7. Dios estableció un testimonio, lo entregó, dijo, esta es mi ley, estos son mis estatutos y van a traspasar generaciones a través de los padres. El padre debe enseñarle a los hijos los mandamientos de Dios y los hijos de los hijos y los nietos de los nietos. Dice, para que nunca olviden a Dios y para que nunca se olviden de sus obras. Entonces ahora sí entendemos por qué es tan grave que padres y hijos estén enemistados, que entre padres e hijos haya una brecha. Si es que es el testimonio de Dios, escucha bien, es el testimonio de Dios, es el legado de Dios y es la bendición de Dios, la que va de generación a generación, pero no de una manera mística, sino de una manera práctica. El padre se sienta y le enseña los mandamientos de Dios a sus hijos. Sencillo. Pero ¿cuándo fue que eso terminó? ¿Cuándo fue que eso dejó de ser? ¿En qué momento se perdió el legado? ¿Podemos entender a Dios ahora? ¿A quién desecharon los padres y los hijos? ¿A quién desecharon? Fueron como Esaú, desecharon la bendición por un plato de lentejas, por los placeres de este mundo. Olvidamos a nuestros hijos y les entregamos un aparato para que se entretenga y nosotros podernos dedicar a producir dinero para que cuando se le dañe el aparato le podamos comprar otro nuevo. Entonces ahora tienen sentido las palabras de Dios, que los padres se vuelvan a los hijos, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, porque fue precisamente al interior de las familias, al interior de las relaciones entre padres e hijos, que se olvidaron de Dios, que desecharon su legado, que desecharon su bendición, que dijeron, como dice el Salmo 2, quitemos de nosotros sus ligaduras, deshagámonos de todos esos mandamientos. No tengamos en cuenta la palabra de Dios. Comamos del árbol del conocimiento y determinemos por nosotros mismos qué es lo bueno y qué es lo malo y vivamos conforme a nuestra propia ley y que Dios sea desechado. ¿Sabes lo que dice ese salmo? Que de esas cosas Dios allá en los cielos se ríe. Dice, el Señor se reirá en los cielos, porque Él dice, yo he puesto a mi Hijo Jesucristo como Rey y como Señor, y su día está pronto por venir. ¿En qué momento se acabó el pasar el legado de los padres a los hijos? ¿En qué momento comenzó a formarse unos padres que pensaron que enseñar a sus hijos varones a ser hombres era enseñarles a tomar? O los casos más horrendos y escabrosos en los cuales el hombre, cuando ve que su hijo se desarrolla, lo lleva a un burdel para que tenga su primera experiencia sexual con una prostituta y de esa manera se convierte en un hombre. ¿En qué momento el legado de la justicia, de la verdad y de los mandamientos de Dios se convierte en algo tan grotesco, humillante y vergonzoso que hace que los hombres crean que ser violentos, beber, emborracharse y fornicar es el sentido de la masculinidad? Que entre más violento, como decía el hijo de Caín, si 7 veces hay que vengar a Caín porque él mató a un hombre, a mí me tendrán que vengar 70 veces 7, porque yo 70 veces 7 más hombres voy a matar. Este es el momento de las tinieblas.
Es el momento de la oscuridad donde se pierden los principios, donde se pierden los valores, donde el legado no se sabe dónde está. Y nuestros hijos crecen como animalitos silvestres. No conocen a Dios. Solamente manejan tecnología. Y se convierten en máquinas. Se convierten en máquinas. ¿Sabe por qué? Porque el diseño de Dios es que el niño aprenda por imitación. Pero ¿qué puede aprender de un computador? ¿Qué puede aprender de una tablet? ¿Qué puede aprender de un celular? ¿Sabe qué aprende? Si oprimo aquí, tengo lo que quiero. Y usted para él es un botón más. Usted oprime, a usted, su hijo lo oprime y dice, quiero esto. Y usted dice que no puede y su hijo grita. Porque usted es un botón más de la tecnología. Porque usted nunca pudo sentarse con él a darle un abrazo, a leer un versículo bíblico, a hacer una oración, porque es que eso no es de machos. Eso no es de machos, eso no es de hombres. Entonces, hermanos, ¿en qué momento se perdió eso? ¿Y cuán lógico es que Dios diga, me desecharon a mí? Me desecharon a mí, como le dijo al profeta Jeremías, cosa horrenda y terrible ha hecho este pueblo. Me desecharon a mí fuente de agua viva y cavaron para mí cisternas, cavaron para sí mismos cisternas, pozos de agua estancada y bebieron de esos pozos y dijeron que era mejor esa agua que el agua viva y cristalina que yo les daba. Eso es lo que tiene a Dios enojado. Y por eso el Antiguo Testamento termina con la palabra maldición, pero antes de esa maldición hay una esperanza. Una esperanza porque Dios está llamando, como Elías, está llamando a que los padres se vuelvan a los hijos y también a que los hijos se vuelvan a los padres. Cristo murió para arreglar esto. Cristo murió para arreglar esto. Yo quiero que vengas conmigo a Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1. Hazte una pregunta sencilla. Hazte una pregunta sencilla. ¿Qué aprendiste de tu padre? ¿Qué aprendiste de tu padre? Hazte la pregunta sencilla. ¿Qué aprendiste? ¿Cuál fue la lección más importante? La enseñanza más importante que te dejó tu padre. Y si tienes hijos, primera pregunta, ¿cuál es la enseñanza más importante que te dejó tu padre? Y segunda pregunta, si tú eres padre, ¿cuál es la enseñanza más importante que le has entregado a tu hijo? Son dos preguntas que tenemos que hacernos según si somos padres o según si somos hijos. Y según si tuvimos o no tuvimos la oportunidad. De pronto no tuviste padre. O de pronto lo tuviste, pero era como si no lo tenías. O de pronto el legado que te dejó tu padre es un legado bastante triste y quizás vergonzoso. Siempre hay esperanza. Porque el Dios que nos llama es un Dios de esperanza. Es un Dios de esperanza. Es un Dios de restauración, es un Dios de oportunidad, es un Dios de gracia y es un Dios de misericordia. Y mira lo que escribe en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Ustedes saben, o sabiendo, estoy usando otra versión más sencilla, dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres. Oye bien, vana manera de vivir. Vana manera de vivir. Dice, heredada de los padres. ¿De quién heredamos la manera como vivimos? De nuestros padres. Y aquí habla de la redención. Y nosotros decimos, ay, Cristo nos redimió del pecado.
Eso suena tan religioso, hermano. Pero ¿qué tal si decimos, como pocos pueden decir, Cristo nos redimió, o sea, nos rescató? Vamos a utilizar palabras más simples. Nos rescató de nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres porque aprendimos el modelo y copiamos el esquema. Eso implicaría que la salvación no es simplemente un principio o una fe, sino una forma de vivir. Una forma de vivir totalmente diferente a la de mis antepasados. Que la salvación tiene que ver con la ruptura de todas las maldiciones generacionales y el establecimiento de un nuevo orden y una nueva vida que va a traer generaciones con bendición. Que tu manera de vivir ahora es el legado que le estás dando a tus hijos. La herencia más preciosa que le puedes dar a tus hijos es el temor y el conocimiento de Dios. Porque lo demás se pierde. Y lo demás, tus hijos lo pueden conseguir con sus propias manos. Pero el temor a Dios es lo más escaso que hay sobre la tierra. Dice nuevamente, vamos al versículo 18. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, con la sangre preciosa de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo Jesús, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. No tienes que vivir la vida de tus padres. No tienes que enseñarle a tus hijos a seguir en el mismo ciclo vicioso de errores y de una vida vana, hueca, vacía, sin sentido. Cristo puede libertarnos. Y tú dirás, yo establezco mi propia vida. Mentira. Hay unas herencias generacionales. Y si tú revisas bien tu vida sin Cristo, te vas a dar cuenta que los errores se repiten. Los errores se repiten. Y no solamente se repiten, sino que están esperando por tus hijos y están esperando por tus nietos para repetirse. La historia se repite a menos que tú permitas que Cristo venga a tu vida y cambie tu historia. Y cambie tu historia. Fuiste redimido de una vana manera de vivir y el precio que se pagó fue la sangre del Señor Jesucristo. Pero sigamos pensando en la palabra clave, maldición, que no es el propósito de Dios, sino que por el contrario, el plan de Dios siempre ha sido bendecir. Ven conmigo a Gálatas capítulo 3. Mira lo que dice el versículo 13, todavía más claro. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Pues la maldición de los mandamientos. Porque los mandamientos dicen, no tendrás dioses ajenos. No adorarás a ninguna imagen. No te harás ninguna imagen. Tú respetarás mi nombre. Tú santificarás mi día. Tú no dirás mentiras. Tú no codiciarás nada del prójimo. Tú honrarás a tu padre y a tu madre. Y todos esos mandamientos, todos los que estamos aquí, los hemos violado. Todos hemos mentido. Todos hemos adulterado, así sea con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Todos lo hemos hecho. Y por haber violado esa ley viene maldición. Pero dice la Biblia, Cristo nos redimió de esa maldición. Vamos nuevamente a Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Mira bien, o sea, Cristo en la cruz del Calvario asumió la maldición que merecíamos nosotros por violar la ley. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué entregó Dios a su Hijo Jesucristo en la cruz? ¿Para qué hizo que Él pagara por nuestros pecados? Mira lo que dice. Para que en Cristo Jesús, para que todos los que están en Cristo Jesús, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ¿recuerdas cuando Dios le dijo a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Dios nos quiere bendecir. La bendición de Dios está disponible aún para todos nosotros que no hemos cumplido esa ley. Y está disponible porque Cristo Jesús pagó nuestra deuda, pagó por nuestro pecado. Pero no pagó simplemente para que quedemos a paz y salvo. Escucha, no pagó simplemente para que quedemos a paz y salvo. Dios es inmensamente más que eso. Imagínate que debieras, qué sé yo, 1.000 millones de pesos y tu acreedor dijera: yo sé que no tienes con qué pagar, estás perdonado. Ya eso sería glorioso. Pero Dios no termina allí. Dios paga tu deuda para derramar su bendición sobre tu vida. Para derramar sobre tu vida su bendición. Dice: para que la bendición de Abraham te alcance. Para que la bendición de Abraham te alcance. Cristo murió no solamente con su muerte, pagó por tu pecado. No solamente en su vida cumplió la ley que tú y yo no podíamos cumplir, sino que además de eso nos hizo herederos de un legado, de la bendición de Dios. Ven conmigo a Efesios, capítulo 1. Ahí mismo, después de Gálatas hacia adelante. Mira todas las bendiciones que Dios ofrece ahora y que tú tienes. Escucha bien, mira todas las bendiciones que Dios nos da ahora y que tú tienes que entregárselas a tus hijos. A tus hijos. Para que no venga y hiera a la tierra con maldición. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y no te voy a leer lo demás, pero hay un cúmulo de bendiciones para todo el que está en Cristo. Y nos ha hecho herederos suyos. Herederos de todas sus riquezas y de toda su bondad. Y nos ha bendecido. Nos ha adoptado como hijos suyos. Ya no somos esclavos y ya no estamos en maldición. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y todo su pasado ha pasado y toda su vida ahora es nueva. Herederos de su gracia, herederos de su bendición, de su herencia, de su favor, de su presencia, de su espíritu. Y como padres tenemos que defender ese legado y hacer que nuestros hijos lo reciban. Padres, si Dios
que es Padre, el Padre por excelencia, nos ha bendecido, hermano, y nos bendijo antes de la fundación del mundo. No nos bendijo ahora. No nos bendijo ahora. Nos bendijo en Cristo Jesús. ¿Cuánto más tú tienes que ser un instrumento de bendición para tus hijos? Padre, abre un paréntesis, no maldigas a tus hijos. No hables mal de tus hijos. Veas lo que veas, háblale a Dios de tus hijos. No hables mal de tus hijos. No hieras, no ofendas. Llámale la atención. Pero no le pongas etiquetas y no los maldigas. No maldigas a tus hijos. Los padres están puestos para bendecir. Y repito, veas lo que veas. Bendícelos. Veas lo que veas. Declara que la palabra de Dios y la luz del Espíritu Santo un día va a entrar en ese corazón y va a producir la transformación que tu corazón anhela. Tú puedes decirle a tu hijo, ahora estás en tinieblas, pero pronto verás la luz. La luz de Jesucristo, su rostro y su favor va a resplandecer sobre tu vida. Hay un salmo muy hermoso que lo podemos usar para bendecir a nuestros hijos y es el Salmo número 20. Bueno, ya están con sus hijos. Vas a colocar tus manos sobre tus hijos y vas a decir la siguiente bendición. Primero dile, te bendigo. Dile a tu hijo, te bendigo. Dile, te bendigo. Dile, te bendigo. Bendigo tu vida. Dile todo lo que tú quieras para él. Díselo con tus palabras y con autoridad. Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. Pon la mano sobre tus hijos y dile, te bendigo. Te bendigo. Bendigo tu vida, bendigo tu entrada y tu salida, bendigo tu mente, bendigo tu corazón, bendigo tus manos, bendigo tu caminar. Te bendigo y declaro que serás bendición. Declaro que la bendición de Dios está sobre tu vida para guiarte, para guardarte, para protegerte, para prosperarte. Dios está contigo y mi bendición es para ti. Dile, te bendigo, te bendigo. Y dice el Salmo 20, Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda el Señor todas tus peticiones. Amén y amén. Amén y amén.